Buenos días. Daré inicio a la socialización del trabajo de grado. Mi nombre es Richard Saavedra y el tema a tratar es el perfil psicológico y criminológico del psicópata en el contexto venezolano. El trabajo de investigación se divide en 4 capítulos. El capítulo 1 es la situación problema, los objetivos y la importancia de la temática. El capítulo 2 es la perspectiva teórica. El capítulo 3 es la metódica y el capítulo 4 son las consideraciones finales. Ahora iniciamos con el capítulo 1, la situación problema. La enfermedad mental y la psicopatía son un fenómeno complejo y extenso que ha atraído gran atención por parte de los investigadores del comportamiento humano y de toda la sociedad. En Venezuela, el aumento de la violencia es bien conocido y cada vez son más los niños y jóvenes que participan en conductas antisociales y delictivas. Los objetivos de esta investigación son: en cuanto al objetivo general, es analizar el perfil psicológico y criminológico del psicópata en el contexto venezolano a través de la revisión de literatura ya documentada. Y los objetivos específicos son describir las características y rasgos de personalidad psicopática, definir teóricamente el psicópata criminal y, por último, detectar los factores sociales de riesgo que denotan al individuo psicópata en el contexto venezolano. Ahora vamos con la importancia. Esta investigación es muy importante porque comprender los pensamientos, los rasgos de la personalidad y los comportamientos de los pacientes con psicopatía permite a los expertos, autoridades, diseñar estrategias que podrían funcionar con ellos. Muy importante entender que no se puede subestimar la necesidad de comprender las enfermedades mentales. Ahora seguimos con la perspectiva teórica. En la actualidad existen 2 conceptos relacionados con la psicopatía que son la sociopatía y el trastorno de personalidad antisocial, y al compararlos se separan en 2 términos únicos. Por un lado tenemos la sociopatía, que es un trastorno de la personalidad identificado mayormente con la conducta antisocial, y por el otro lado tenemos la psicopatía en el trastorno de la personalidad antisocial, y está marcada por un pensamiento antisocial agresivo y carente de sentimientos. Por otra parte tenemos la personalidad psicópata y sus características. De acuerdo con la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que se conoce como el DSM-5, un término oficial para el psicópata es el trastorno de personalidad antisocial, y sus criterios diagnósticos son: para la parte A, debe existir un patrón generalizado de desprecio de los valores y los derechos de los demás y debe cumplir con 3 o más de los siguientes criterios. El primero, incumplimiento de las normas sociales. Segundo, el engaño. El tercero, la impulsividad o falta de planificación anticipada. El cuarto es la irritabilidad y agresividad. El quinto, desprecio imprudente por la seguridad de uno mismo o de los demás. Y el 6, la irresponsabilidad constante. El séptimo, falta de remordimiento. Ahora, para el área B, el individuo debe tener al menos 18 años. En el área C, debe existir evidencia de trastorno de conducta que se inicie antes de los 15 años. Y al apartado D, la aparición del comportamiento antisocial no se produce exclusivamente durante el curso de un episodio esquizofrénico o maníaco. Y por último, la parte E, debe haber evidencia de inicio de un trastorno de conducta antes de los 15 años. Ahora hablaremos de los factores que contribuyen en el desarrollo de la psicopatía. Primero tenemos la bioquímica. Se ha evidenciado que los altos niveles de testosterona ayudan a disminuir los niveles de miedo e incrementar la conducta agresiva. Por otra parte, hay evidencia de que algunos psicópatas tienen desequilibrios en la serotonina y en el cortisol. Estas anormalidades químicas se relacionan con la impulsividad y también con la depresión. Por otra parte está la genética. Los estudios de la genética sobre características de personalidad psicopática han encontrado que esta puede influir en el desarrollo de la psicopatía. También se descubrieron anomalías en el cerebro, incluyendo que el mal desarrollo del cuerpo calloso implica una falta de emociones y sentimientos de culpa. Las etapas del desarrollo de psicopatía pueden iniciar con el mal desarrollo en la gestación por factores genéticos. Luego, un aspecto importante en la falta de amor y atención puede estabilizar un individuo. Por otra parte, la inestabilidad familiar juega un papel importante en la creación de una conducta delictiva. Los traumas físicos y mentales también desempeñan un rol importante a la hora de desarrollar conductas de rebeldía. Y por último, el ambiente social en el que se desarrolla una persona puede influir de manera negativa en los individuos con riesgo de psicopatía. Ahora abordaremos la psicopatía en el contexto venezolano. Venezuela es un país que está pasando por un momento y una fuerte crisis social que ha llevado a sus ciudadanos que dejen a un lado los valores cívicos y morales que tenían inculcados y buscar una forma de subsistir. La situación social y económica que atraviesa el país es un detonante para la creación de personajes con actitudes y tendencias psicópatas. Y complementando esto, la salud mental no es una prioridad para el gobierno. La crisis de medicamentos que la población sufre y las enfermedades eleva los índices de riesgo, y no consumir las medicinas lleva una descompensación que termina haciéndose daño a ellos mismos, haciendo daños a otros. Los factores de riesgo más comunes en el ambiente venezolano para la psicopatía son, para empezar, la crianza.
ya que según el Instituto Nacional de Estadística el 40% de las madres están en estado de soltería, tienen 14 y 19 años y eso indica que no cumplen con las capacidades físicas y mentales para darle una crianza bien a su hijo. También la falta de una figura paterna en la mayoría de los hogares desarrolla psicopatía en los adolescentes. Por otro lado está la violencia intrafamiliar. En Venezuela el índice de maltrato intrafamiliar es alto. Los últimos meses, por la medida del aislamiento, ha llevado a un cambio de dinámica en la vida de los venezolanos y también el confinamiento ha llevado a situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo en los sectores más vulnerables social y económicamente. Hacer las tareas de la escuela, por ejemplo, puede ser un detonante de las agresiones. Los padres no están preparados para sustituir al docente de aula y la frustración puede generar violencia física y psicológica. La práctica existente ya muestra que un niño que fue criado en un ambiente abusivo tiene muchas posibilidades de ser abusivo también. Otros factores de riesgo son los criminales en la familia. La existencia de un delincuente o personas con conductas antisociales se relaciona directamente con la posibilidad de que se genere otra persona con las mismas conductas debido a las relaciones intrafamiliares que ejercen una influencia en los niños. Ahora seguiremos con la parte metódica. La metodología de la investigación nos proporciona una información necesaria en la elección de métodos, materiales y herramientas científicas y en la formación de técnicas relevantes para el problema elegido. Esta investigación se realizó de tipo descriptiva, ya que la investigación descriptiva es una opción apropiada cuando el objetivo de investigación es identificar las características frecuentes, tendencias y categorías, y es útil aun cuando no se sabe mucho del problema, ya que antes se puede investigar lo que sucede y es algo que nos ayuda a comprender cuándo y cómo dónde sucede esto. Las fases de la investigación fueron 4. En la primera se realizó una investigación debido a la inquietud de conocer y definir el perfil criminal y psicopático en el contexto venezolano para determinar los factores de riesgo y su incidencia común, y aquí se examinaron las variables de la psicopatía, antecedentes históricos para comprender a fondo el tema en cuestión. En la fase 2 se llevó a cabo una investigación y revisión bibliográfica, en donde se seleccionaron artículos de revistas e investigaciones basadas en el tema, tomando en cuenta los artículos más relevantes y mayor notoriedad y fuentes confiables y certificadas. Para llevar esto a un análisis y comparación de los datos, así lograr un entendimiento para poder determinar un índice psicopático en el contexto investigado. En la fase 3 de la investigación, esto se llevó a un modelo metodológico que se adapta a la investigación con la finalidad de cumplir con todos los objetivos que se plantearon en esta investigación. Y la fase 4 es la culminación donde se llevan a cabo las indagaciones finales, que generan como resultados hallazgos y aportes con la idea de aclarar y presentar una investigación que es el perfil psicológico y criminal en el contexto venezolano. Ahora vamos con los aportes. ¿Sí? En esta investigación aborda el desarrollo de la psicopatía y así como sus factores de riesgo y causas habituales. No es de asombro que en el ambiente venezolano existe un riesgo de psicopatía latente. Los primeros en ser afectados son los niños, ya que estos pueden estar expuestos a todos los factores ambientales genéticos de una forma u otra, y esto puede moldear su conducta. El primer factor importante es el familiar, ya que el niño se ve expuesto a la violencia familiar y padres con un tipo de adicción y en casos personas violentas entre la familia. Estos impactos generan conductas desadaptativas en los niños y van creando la personalidad desviada de los estándares aceptados por la sociedad, y esto los lleva a tener conductas delictivas y copiar las acciones violentas de los demás. Por otra parte está el factor amor. Los niños con poca atención tienen tendencia a carecer de sentimientos y una desestabilización de emociones, y esto lo lleva a tener una falta de empatía. Esto facilita la conducta criminal y psicopática. Muchas de las familias solo integran a uno de los padres, y esta falta de una segunda figura paterna o materna crea en los niños una personalidad disfuncional. Ahora, el ambiente social en que se envuelven los niños y los jóvenes, dependiendo de su nivel socioeconómico, en la mayoría de los casos no es el más recomendable para un buen desarrollo moral y con buenas costumbres. En el ambiente venezolano, la pobreza y los lugares de bajos recursos como barrios, cerros y veredas y zonas llamadas rojas abundan en todos los estados y ciudades del país. En estos ambientes se considera como normal el uso y venta de drogas y porte de armas ilegales, asaltos y formas fáciles de encontrar dinero que van desde estafas hasta el comercio informal. Aunque el comercio informal no es un delito penado, no es la forma correcta de generar ingresos o vender un producto. Todas estas acciones son vistas por la población como normales, lo cual genera una falta de valores e incumplimiento de normas en masa. Este ambiente es propicio para que surjan personas con conductas criminales y psicopáticas de manera frecuente, y la sociedad ya no lo juzga como tal, ya que para estas conductas son muy cotidianas y para el ciudadano común están bien. Con esta investigación se pretende ayudar a la comprensión de la psicopatía, las causas del desarrollo y la identificación de esta, y podrían brindar información valiosa a la hora de implementar programas de rehabilitación social o
programas de intervención familiares para evitar que la psicopatía se genere en casa y así proteger a los niños y también evitar desde un comienzo posibles casos de psicopatía en un futuro. Esto fue todo, muchas gracias.